Hola, buenos días. Mi nombre es Salvador Ledesma Guillén, soy residente de tercer año de anestesiología. El coordinador de esta clase es el doctor Diego Viña Pérez, médico adscrito al servicio de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Iste. Y el tópico a tocar el día de hoy sería el gran quemado, targets. En este caso serían los objetivos a considerar en este tipo de pacientes, cómo evaluaríamos o cómo podríamos definirlo y cuál sería lo indicado en este tipo de pacientes. Bueno, iniciando tal cual con la clase, podemos mencionar que hay que tener una definición de quemadura. Una quemadura como tal lo vamos a definir como un trauma o lesión o herida tridimensional causada por la transferencia de energía de un cuerpo a un organismo por factores etiológicos muy variados, tales como calor, frío, ácidos, bases, radiaciones ionizantes, lumínicas, ultrasonónicas, entre otras cosas, y cuya gravedad va a estar basada en la extensión, en la profundidad de la lesión y puede inducir a una enfermedad metabólica de curso impredecible. Ahora, tocando el tema tal cual de cómo se definiría un gran quemado lo define la guía de práctica clínica del IMSS como un paciente gran quemado es aquel que cumple con los siguientes criterios, que es con un índice de gravedad mayor de 70 puntos o quemaduras AB o B mayor a 20% de la superficie corporal. Posteriormente vamos a ver a qué se refiere con 70 puntos o con quemaduras AB o B. Que sea un paciente mayor de 65 años con más del 10% de quemaduras, ya sea AB o B. En la definición pediátrica menciona que es menor de 2 años igual, con un porcentaje de más del 10% igual con las quemaduras tipo AB o B. Quemaduras respiratorias por inhalación de humo, quemaduras eléctricas por alta tensión, quemados politraumatizados y quemados con patologías graves asociadas. Entonces, como podemos ver, hay varias tópicos que tiene que cumplir un paciente para ser considerado como un gran quemado. Bueno, entonces, ya entrando como tal a la evaluación y el diagnóstico que tenemos que dar de este tipo de pacientes, es importante mencionar que son varios rubros los que tenemos que hacer mención sobre esta etiología. Entonces, ¿qué son estos rubros o cuáles son los rubros que tendríamos que evaluar o cómo podríamos hacer el diagnóstico a un paciente que es un gran quemado? Bueno, una vez evaluado o teniendo a nuestro paciente, lo indicado sería conocer la extensión de las quemaduras, la profundidad de las quemaduras, la localización de las mismas, asimismo saber la edad y el sexo del paciente, de eso o de ahí también influye cómo sería nuestro manejo. El peso y el estado nutricional del paciente, no es lo mismo mantener a un paciente caquético, a un paciente obeso mórbido, a un paciente con un estado nutricional normal. Entonces, por lo mismo también son cosas que se deben de considerar como en todo paciente. Obviamente, si se puede saber las comorbilidades del paciente, sería lo indicado para saber por dónde tener una reserva o por dónde actuar también a la par. El estado de conciencia del paciente a la hora de evaluarlo, el agente causal y cuál fue su mecanismo y el tiempo de acción. No es lo mismo que lleve 2 minutos, aquí lleve 2 horas bajo este mismo trauma. Y el mecanismo, como ya habíamos visto, si puede ser una quemadura eléctrica, química, solar, etcétera, etcétera, etcétera. El escenario en el que ocurre la quemadura no es lo mismo que haya sido por fricción o un politraumatizado a que haya sido por agua caliente. Las lesiones concomitantes, sí quiere decir que las lesiones que también pudieron haberse dañado y no solamente el área donde se quema tal cual, sino puede tener varias áreas de quemado. Por último, el tiempo de evolución de la quemadura, lo que ya habíamos mencionado también anteriormente, el tiempo de acción y el tiempo de evolución. El tiempo de acción, cuánto tiempo le hizo efecto o cuánto tiempo dañó y cuánto tiempo lleva después de ese daño. Entonces, como podemos ver, son varios rubros que se tienen que tomar en cuenta en este tipo de pacientes. No son rubros tan fáciles, ya que este tipo de pacientes no son pacientes fáciles, pero de ahí la importancia que tenemos que tomar. Entonces, empezando como tal con lo que ya habíamos comentado, nos habla de la extensión. ¿Qué es lo que nos quiere hacer referir con la extensión? Bueno, básicamente la extensión lo que va a evaluar
pues como dice la palabra, es la extensión de las quemaduras, ya que puede ser difícil la evaluación de estas mismas. Entonces, la presencia del eritema en las primeras horas puede generar una sobreestimación de la extensión de las quemaduras. Entonces, vamos a tener que va a existir distintos métodos de evaluación entre los mismos, ya que entre esto van a destacar diversas superficies, como tenemos la regla de los 9 de Wallace, que como podemos ver en nuestra imagen aquí presentada, diferentes zonas del cuerpo que van a estar representadas en base a números, como podemos ver, áreas de contacto o áreas de la piel en el adulto, donde destacamos que la cabeza y el cuello van a equivaler a un 9%, el tórax a un 35%, así como los brazos un 18%, las piernas también un 35%, evaluando tanto anterior como posterior, y el perineo solamente un 1%. Entonces así podemos sacar la cuenta de un 100%. Entonces a eso nos referimos con la extensión. Por otro lado, también tenemos la escala pediátrica, también como podemos ver, dependiendo la edad, sería como vamos a evaluar la extensión de la quemadura. Podemos ver que puede haber un 9 a nivel en cráneo, cabeza, cuando nuestro paciente ya tiene 15 años o más, 36 como habíamos visto en tórax, pero si lo comparamos con un menor de edad, pues podemos ver que un 19 en cabeza es un porcentaje alto, debido a que pues obviamente los niños tienden a tener una cabeza acorde al cuerpo un poco más grande. Entonces a esto nos referimos con la extensión del cuerpo o la extensión de la quemadura. Ahora, por otro lado, vamos a tener la plantilla de Lund y Browder, que este va a ser el método más preciso y que si se usa correctamente ayuda a compensar o a ver las variaciones del cuerpo en las distintas edades, por lo que se suele utilizar con mayor precisión, sobre todo en niños, y también ayuda, como habíamos mencionado, la precisión en adultos, sobre todo en edad y en peso y talla. Entonces esto es importante debido a lo que ya habíamos comentado anteriormente. El peso y la talla en los pacientes es muy importante, sobre todo en los gran quemados, hablando de la extensión y de la superficie. Entonces, tomando la plantilla de Lund y Browder, podemos ver que de 0 a 1, pues la cabeza equivale a 17, de 1 a 4, 15, de 5 a 9, 13 y de 10 a 15, 9, mientras que en el adulto solamente equivale a un 7%, mencionando esto. Ahora, hablando del antebrazo, por así decirlo, antebrazo izquierdo, pues serían 3 en ambos antebrazos, 3 de 1 a 4, de 5 a 9 también serían 3, de 10 a 15 también serían 3, y de adulto también serían 3. Entonces tendría que uno realmente hacer el conteo adecuado de las partes del cuerpo para poder así sacar el porcentaje o el área total que fue o la extensión que fue dañada. Por otro lado, lo que ya habíamos mencionado, la utilidad también del segmento en el pediátrico es muy importante. Muchas veces creemos que solamente esto pasa en adultos, pero se ha cuantificado que más o menos las quemaduras en niños están dentro de las primeras 10 causas de lesiones y de muerte. Entonces, no dejar pasar que también en niños es importante este tipo de situaciones. Ahora, hablando un poco de la profundidad, pues esta va a evaluar qué tanto puede ser compleja la quemadura. Entonces, van a existir distintas clasificaciones, entre ellos la clasificación de Benair y la de ABA, que va a ser o van a ser las más importantes. En este tipo nos van a describir qué tipo de lesiones, como ya habíamos visto. La clasificación de Benair la va a dividir en la clasificación tipo A, AB, ABB, ABA y B. Entonces, en cuanto a la clasificación de Converse-Smith, nos habla que sería de primer grado, una clasificación tipo A, de segundo grado superficial, una ABA, una de segundo grado profundo, una BAB, y una de tercer grado, una tipo B. Y la denominación de la ABA, que ABA por cierto es la American Burns Association, es epidérmica, un tipo A,
una dérmica, una tipo ABA, una tipo ABB es dérmica profunda y un espesor total sería una tipo B. Entonces, a nivel histológico, pues vemos que están abarcando epidermis, epidermis y dermis, epidermis y dermis papilar reticular sin afectar foráneos profundos, y por último, pues ya abarca toda la superficie de la piel. Como vemos, también van a dar una clasificación de pronóstico de donde va a decir que no es necesario el injerto en algunos. Debería epidermizar aproximadamente en 15 días en una tipo de lesión AB y en una ABB. Habitualmente se va a terminar en injerto, y obviamente pues la tipo B, que es una quemadura de tercer grado, pues va a requerir escarectomía precoz e injerto de colgajos. Entonces, esto también es importante, ya que pues tanto la extensión como la profundidad van a determinar exactamente todo el tipo de lesiones que va a generar nuestro paciente. Bueno, si bien esto es importante, hay otras cosas que también lo siguen siendo. En cuanto a las características clínicas de este tipo de padecimientos o de este tipo de lesión, vamos a encontrar que una tipo A, como ya hemos dicho, era superficial, una tipo AB era intermedia y una tipo B era total. Entonces esto también tiene características clínicas que se tienen que presentar. Va a haber flictenas color rojo, va a haber aparición de quemaduras de tipo o causadas por el sol, y va a haber un dolor intenso en las tipo A. Tienden a ser superficiales. Las tipo B, que son intermedias, las vamos a dividir en superficiales y profundas. Como podemos ver, color rosado en las superficiales, mientras que en las profundas va a ser un tipo moteado o blanco. Va a tener ausencia de folículo capilar o folículos pilosos. Y por el otro lado, en las superficiales, el dolor va a ser normal, va a estar húmeda la piel, van a estar los folículos pilosos intactos. Por otro lado, la intermedia en el grado profundo va a tener disminución de la sensibilidad. En cuanto al tipo B, va a haber sin flictenas, color blanco, grisáceo y sin turgor. La dermis va a estar seca, blanca o carbonizada, piel arrugada, y no va a haber dolor, debido a que las terminales ya van a estar quemadas como tal y van a tener un aspecto como de cartón. Entonces, es importante todo esto que habíamos mencionado. Ahora, en cuanto a la localización, es importante lo que también ya habíamos comentado. En cuanto a la extensión, saber si abarca tórax, brazo, piernas, etcétera, etcétera. Entonces, la localización también es de suma importancia para poder describir este tipo de procedimiento en nuestros pacientes. Entonces puede ser mama, axila, genitales, periné, y nosotros tener un aproximado, saber un aproximado en base a las escalas que hemos visto de cuánto es el porcentaje de quemaduras que tiene nuestro paciente. Ahora, lo que también habíamos mencionado, la edad de los pacientes es sumamente importante, pues ya que los pacientes menores de 2 años o mayores de 65 años se van a comportar de manera diferente. Entonces, cada uno de los grupos va a tener pronósticos diferentes, o más favorables o menos favorables en base a la edad. Como podemos ver, los pronósticos tienden a ser menos favorables en los extremos de la vida. En la gente geriátrica mayor de 65 años y en los menores de 2 años, nos menciona que su pronóstico es un poco menor en cuanto al adecuado tratamiento a comparación de los pacientes que se encuentran no en los extremos de la vida. Entonces, ¿esto a qué se debe o por qué se debe? A la capacidad de las autodefensas y la autorregulación del cuerpo, así como de las estructuras, sobre todo a nivel en niños, ya que algunas no están desarrolladas completamente. Ahora en adultos la remodelación de la piel y todo esto va a ser menor debido a la reepitelización y a los factores relacionados con el colágeno, que a esa edad ya son más difíciles de cicatrizar y de crear una homeostasis perfecta de la piel. Entonces, de ahí la importancia de conocer la edad de nuestros pacientes. Por otro lado, la gravedad. ¿Qué nos menciona como gravedad? Bueno, la gravedad va a ser evaluada en base a diversos índices. Este índice, usualmente, o el primer índice fue propuesto por el doctor Mario Garcés, que había formulado él un índice para predecir el pronóstico y la mortalidad de los pacientes quemados, considerando la edad, la extensión y la profundidad de las quemaduras. Entonces, todo va de la mano. De hecho, o por el hecho de que hayamos visto anteriormente también lo anterior. Entonces, nos menciona el doctor Garcés que en base
al puntaje obtenido de las quemaduras se van a clasificar en categorías definiéndolas según su pronóstico. Entonces vamos a ver que tenemos aquí la fórmula que en adultos nos menciona que es la edad más el porcentaje de la quemadura tipo A por 1, AB por 2 y B por 3. Posteriormente Garcés modificó por Artigas y la tiene de 2 a 20 años con una edad diferente, y pues es 40 menos la edad, haciendo la misma suma en los porcentajes en el tipo de quemadura y también la de menos de 2 años. Pero ¿a qué equivale esto? Bueno, pues este va a ser nuestro índice de gravedad, que nos menciona que si tenemos de 21 a 40 vamos a tener un pronóstico leve, sin riesgos vitales. De 41 a 70, moderado, sin riesgo vital, salvo complicaciones. De 71 a 100, grave, probabilidad de muerte inferior a sobrevida, mortalidad menos del 30%. De 101 a 150, crítico, mortalidad hasta del 50%. Y mayor de 150, una sobrevida excepcional. Entonces sería una mortalidad de más del 50%. Entonces, si recordamos en nuestras primeras tablas o nuestra definición del gran quemado, nos mencionaba que con un índice de gravedad de mayor de 70 puntos o con quemaduras AB o B mayor del 20% de la superficie corporal. Entonces, en base a lo que hemos visto, ya sabemos cómo podemos calcular la superficie corporal de nuestro paciente en base a las tablas que ya nos han mencionado diversos autores. El tipo de lesiones debido al tipo de clasificación de Benaim, sabiendo el tipo A, AB, B y B. Las características y en qué partes o en qué localización del cuerpo se encuentran. La edad, como ya sabemos que es un factor primordial, y la gravedad de esto para poder sacar nuestro índice y nuestro pronóstico. Por otro lado, otras cosas también a considerar serían el sexo, el agente causal. El sexo, pues el grosor de la piel es menor en mujeres, al igual en niños. Sabemos que los niños la piel tiende a ser más agua que en el adulto mayor, de ahí es esto que se debe considerar siempre el sexo en un gran quemado. El agente causal no es lo mismo que haya sido un líquido caliente, a que haya sido fuego, a que haya sido eléctrico. Como menciono, el agua caliente puede alcanzar hasta los 100 grados centígrados, en cambio una llama puede superar incluso los 400 grados centígrados, entonces no es lo mismo un agente causal que otro, de ahí la importancia. Por otro lado, también la electricidad de alto voltaje o una quemadura química. Otra cosa importante es eso. El mecanismo de acción va a variar según el agente y la circunstancia. Por ejemplo, la lesión de tipo explosiva, como ya hemos mencionado anteriormente, no es lo mismo que la lesión por agua caliente o otro tipo de agresiones. Entonces, puede ser también una lesión secundaria a quemadura por gasolina o por parafina, y puede haber temperaturas que se eleven más de los 400 o 500 grados centígrados, a comparación del agua que solamente puede ser por 100 grados centígrados o algo parecido. Entonces, mecanismo de acción es importante también por lo mismo. El tiempo de acción y de evolución. El tipo de acción pues puede variar en milésimas de segundo cuando haya sido solamente una quemadura por electricidad. Quemaduras con compromiso o concienciales, que nos menciona que haya estado mucho tiempo durante la quemadura o expuesto a la quemadura. Y el tiempo de evolución y el escenario. El escenario es saber qué es lo que sucedió. Si fue en un espacio abierto, fue un espacio cerrado, y si hubo materiales de combustión, que fue lo que generó, digamos, una explosión, que una persona iba pasando por ahí y secundaria una explosión, una ráfaga de fuego que fue la que tomó. No es lo mismo que si haya sido una quemadura eléctrica al tratar de agarrar un cable, que solamente haya sido una descarga de un segundo, a comparación de una explosión que te hayas quedado inerte sobre esa área. Entonces, saber también el escenario, saber si el humo, que también puede afectar la vía aérea, que también se considera como una quemadura de la vía aérea. Por eso es importante saber también el hecho de que si fue, qué tipo de mecánica fue, y secundario también a eso, si fue en un espacio abierto o cerrado, y ver si hay factores coadyuvantes que pudieron haber ayudado a la quemada. Las comorbilidades y las concomitantes, de ahí las comorbilidades, pues presencias de patologías que nuestro paciente ya haya presentado. Si bien muchas veces este tipo de pacientes hay que valorar primero la conciencia antes de poder hacerle un interrogatorio, saber que si nuestro paciente es diabético, hipertenso, si es obeso, si tiene alguna enfermedad, pues seguramente a causa del trauma pues va a estar descompensado. Las lesiones concomitantes, lo que ya hemos mencionado, que si aparte del golpe
o por la quemadura, aparte se golpeó, aparte hubo una caída, aparte hubo un trauma, y si ese trauma también fue enérgico o que haya lastimado lo suficiente como para poder lastimar a nuestro paciente. En cuanto a criterios, hay ciertos criterios que nos menciona la bibliografía, que nos hacen pensar que cuáles serían los que ingresan a la UCI. Como podemos ver, estas son las definiciones que vimos anteriormente de un gran quemado. Entonces, realmente un gran quemado tiene que ir a la UCI. Entonces, estos son los criterios que vimos a un inicio. Entonces, tanto sus criterios o como su definición, realmente son criterios de ingreso a la UCI. Entonces, otra cosa importante a destacar en nuestro paciente es que si al momento de ser rescatado nuestro paciente es necesario retirarle la quemadura, retirarle las ropas y darle una movilidad adecuada para poderlo trasladar hacia un lugar seguro. Entonces el manejo inicial se va a basar en el ABC. El ABC no solamente en el gran quemado o en las quemaduras va a quedar en ABC, sino va a alcanzar hasta una F, que donde vamos a destacar que A va a ser la vía aérea, el control de la misma, B ventilación, C circulación, D déficit neurológico, E exposición con cuidados de temperatura ambiental y F resucitación en base de fluidos. Entonces, en cuanto a la vía aérea, como podemos ver, este tipo de pacientes, al tener una quemadura, pues la vía aérea va a estar muchas veces comprometida. Se tiene que evaluar la capacidad de ventilar adecuadamente del paciente, la estabilización a nivel de columna cervical debe ser adecuada y asegurar siempre a los pacientes, sobre todo cuando son politraumatizados. También saber si fue secundario a una caída, si tiene algún antecedente de quemadura por fuego, si solamente fue por electricidad, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que habíamos mencionado anteriormente, pues saber que no haya quemaduras de la vía aérea o una sospecha de la injuria inhalatoria. Lo que les había mencionado también, el hecho de que haya inhalado por mucho tiempo, no sé, carbón o fuego secundario a la combustión. Se debe sospechar también debido a esto a quemaduras por fuego en la cara, en cuello, en tronco superior, que haya sido chamuscado en cara, esputo carbonado o partículas de carbón en orofaringe. Se debe sospechar este tipo de quemaduras. Entonces, la vía aérea es muy importante, estabilización de la vía aérea, control de la columna cervical y si se puede hacer un adecuado interrogatorio, una anamnesis o una exploración, tratar de sospechar de la injuria de la vía aérea, ya que eso es muy importante. Ahora, en cuanto a la ventilación, inicialmente se tiene que tener la sospecha de injuria inhalatoria de los pacientes, o eso sería lo ideal, dependiendo de dónde fue la quemadura y el tipo de quemadura. Se debe recibir usualmente oxígeno al 100% y se debe evaluar el uso de cámara hiperbárica en este tipo de pacientes. Los síntomas por intoxicación de CO2 pues deben ser del 0 al 10% de nivel de hemoglobina con CO2, pues van a ser mínimos, de un 10 a un 20 con una cefalea y náuseas, con un 20 a un 30 con letargo y somnolencia, 30 a 40 con confusión, 40 a 50 coma y muerte en un 50% de absorción. Ahora, en cuanto a la circulación, lo que se debe de buscar es tener accesos intravenosos periféricos lo antes posible, evaluar o descartar la presencia de quemaduras en el manguito o síndrome compartimentales que tengan indicación de escarectomía de urgencia, e intentar colocar vías venosas centrales en medio extrahospitalario no es lo indicado. Entonces principalmente vías venosas periféricas es lo adecuado hasta que podamos trasladar a nuestros pacientes para posteriormente poder colocar una vía central. Lo indicado no sería colocar, como ya menciono, una vía central extrahospitalariamente. Ahora, la primera opción, siempre una vena periférica en un área no quemada. Segunda opción, vena central, área no quemada. Tercera opción, vena periférica en área quemada. Y peor opción, vena central, área quemada. Entonces, en este orden es como debemos de realizar nuestro escrutinio para poder tomar una vía. Por último, el déficit neurológico, lo que ya les habíamos mencionado, evaluar la escala de Glasgow en este tipo de pacientes es muy importante debido pues a la hipoxia, a los niveles de hemoglobina, carboxihemoglobina o la hipovolemia.
si bien, como les comenté, no le vamos a hacer una anamnesis al paciente, lo adecuado es que saber si él te contesta, te describa qué es lo que sucedió, aunado a tu exploración física. Entonces eso es muy importante, la exploración neurológica. Y pues ya sabemos que hay ciertos criterios de intubación, como puede ser el Glasgow menor a 9, el hecho de que haya una quemadura de la vía aérea que esté comprometiendo la respiración y la saturación. La exposición se debe evaluar al paciente por delante y por detrás, obviamente sin sacrificar o sin verificando siempre la estabilización de la columna cervical y ver si un paciente es politraumatizado, pero una vez pudiendo mover al paciente adecuadamente, se debe evaluar correctamente tanto delante por atrás de lo mismo para saber la localización, la extensión y la profundidad de nuestro paciente, poderle dar un adecuado tratamiento y nosotros también poder calcular adecuadamente la profundidad o las lesiones como tal. Otra cosa importante a mencionar en cuanto a la exposición es que se deben envolver las lesiones en sábanas o gasas limpias y no necesariamente tienen que ser estériles para poderlo trasladar. Y nos menciona que no se debe aplicar antimicrobianos de tipo tópico, ni cremas ni geles durante el traslado a este paciente. Otra cosa importante mencionar es que se menciona que se debe evaluar o se debe de mantener elevada la cabecera aproximadamente un 30% para limitar la formación del edema. Entonces el elevar las extremidades quemadas por encima del tórax sería también lo adecuado. Este tipo de pacientes, acuérdense que tienden a perder calor rápidamente y tienden a causar hipotermia, entonces de hecho por eso se debe de tapar este tipo de pacientes. Entonces, lo que ya habíamos mencionado, abrigar al paciente mediante mantas o traslado, cabecera elevada al 30% y elevar extremidades por encima del tórax. Y por último, la fluidoterapia, ahora sí, restaurar el volumen intravascular, mantener la perfusión y la función de los órganos y prevenir las complicaciones de la herida. Este tipo de pacientes pues están deshidratados debido a las quemaduras, entonces lo ideal es poder tomar la vía periférica o la vía central ya estando en el hospital y empezar con la reposición de líquidos lo antes posible. La reanimación debe realizarse antes de las 2 horas para evitar el aumento del riesgo de la morbimortalidad en este tipo de pacientes. Y se sugiere que mientras se logra llegar a un hospital para poder hacer la recuperación adecuada de líquidos, nos menciona que debe ser a un ritmo de unos 500 mililitros horas en pacientes adultos durante el traslado a una unidad médica. Se va a considerar que los niños con más del 10% de superficie de la quemadura también van a manejar o van a requerir un manejo hídrico. Y se sugiere iniciar la resucitación con fluidos con un ritmo de 20 mililitros kilo hora. Y el ajuste, como ya habíamos mencionado, va a ser más exacto a nivel del medio hospitalario. Ahora, en cuanto a la diuresis, se debe mantener en torno a 0.5 mililitros kilo hora en niños mayores de 2 años y 1 mililitro kilo hora en niños menores de 2 años. Como sabemos, vamos a tener diversas fórmulas para hacer el control de la fluidoterapia, si bien no nos vamos a enfocar tal cual en la fluidoterapia, ya que este es un apartado muy grande debido a que no son fórmulas que se deben de aplicar y se deben de aplicar en base al peso, en base a la superficie corporal, y hay diferentes tipos de fórmulas tanto para niños como para adultos. Solamente lo vamos a mencionar ya que el tema de la fluidoterapia ya fue tocado anteriormente por uno de nuestros compañeros, entonces sería interesante ver la clase de él. Entonces, solamente mencionarlo que el volumen a pasar en las 24 horas desde el momento del accidente se calcula en base a la fórmula de Parkland, que tiene que ser de 3 a 4 mililitros kilo por superficie corporal, y según ahí darle un balance o ajustarlo según el balance hídrico y el monitoreo hemodinámico. Eso es importante, el monitoreo. Si bien recibiendo al paciente muchas veces o encontrándolo no lo vas a poder monitorizar, una vez llegando a la unidad a la hospitalaria es donde le tienes que dar un monitoreo hemodinámico completo a este tipo de pacientes, debido a lo que ya habíamos mencionado, pierden calor, están hipotérmicos, están deshidratados. Eso es lo ideal. Sacarle todo tipo de laboratorios es lo ideal, debido también al tipo de quemadura que puede haber sido, porque si puede haber sido una quemadura por electricidad, los cambios electrocardiográficos que nos puede mencionar. Regresando a la fórmula de Parkland y la fórmula de Holiday para pacientes pediátricos, vamos a tener que van a ser 100 mililitros por kilo de peso para los primeros 10 kilos, 50 mililitros por kilo de peso para los siguientes 10 kilos y 20 mililitros por kilo de peso entre los 20 y 30 kilos.
y lo que ya habíamos mencionado en la fórmula de Parkland. Entonces, lo que les había mencionado, va a haber fórmulas de hidratación, está la de Cleveland, la de Brook, la de Evans y la de Shinner, y las que están indicadas para 24 horas y los mantenimientos. Como ya les había mencionado, no vamos a hacer o vamos a entrar tan profundo en este tema debido a que ya se tocó previamente, pero eso sería lo indicado. Entonces, en el seguimiento, lo que ya les había mencionado, hemograma, gases arteriales, electrolitos, pruebas de coagulación, perfil bioquímico, grupo, radiografía de tórax, electrocardiogramas y enzimas cardíacas debido a las quemaduras por alta tensión. Y pues si bien este es un tema tratando de abarcar lo más rápido que se pueda los targets que se deben de tener en cuenta en este tipo de pacientes, la finalidad de tener este tipo de información es para disminuir la mortalidad y saber cómo poder uno reaccionar ante este tipo de pacientes. Realmente, si bien son cosas que uno como anestesiólogo no ve tan de primera mano, saber que si te toca presenciar algo de esto, saber cómo evaluar, cómo poderte mover, saber la extensión, saber qué es lo adecuado en este tipo de pacientes y cómo los deberías de tratar tanto preoperatorio, prehospitalizados, ya hospitalizados y poshospitalizados, porque este tipo de pacientes tienen una alta incidencia de muerte o morbimortalidad, y pues también van a tener ciertas secuelas que van a causar daño, dígase estético, autoestima, etcétera, etcétera, por el tipo de quemaduras que le puede quedar. Entonces, nosotros debemos ser empáticos con este tipo de pacientes, saber cuál es lo adecuado con este tipo de pacientes, y lo importante de este tipo de pacientes es el optimizar el manejo prehospitalario, hospitalario y posterior al hospital. Entonces, bueno, pues esto sería todo por la clase de los targets en un paciente quemado o en un gran quemado. Gracias.